Y entramos ahora en el capítulo 28. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Aarón y sus hijos son santificados. Luego, el efod, el pectoral, el urim y el tumim. Y finalmente, la diadema y las vestiduras sacerdotales. Ya hemos visto que cada hilo, color y mueble en el tabernáculo sugiere la persona y la obra de Cristo. Llegamos ahora a los que van a servir en el tabernáculo. Los levitas debían cuidar el tabernáculo, y Aarón y su familia debían servir de sacerdotes. Aarón debía ser el sumo sacerdote. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 28 de Éxodo. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Para que Aarón sirviese como sumo sacerdote, tenía que llevar ciertas vestiduras. Y estas vestiduras hablan de Cristo. Es verdad que la mayoría de las instrucciones que se dan en Éxodo no son muy llamativas ni conmovedoras. No se leen como alguna novela policíaca, pero revelan a Cristo. ¿Jamás se ha preguntado usted por qué Dios nos dio todas estas instrucciones? Los niñitos aprenden mirando los cuadros. La Biblia es un libro de cuadros, y Dios quiere que aprendamos las verdades que Él tiene para nosotros mirando los cuadros que nos ha dado. Estas vestiduras eran sagradas. La palabra hebrea para sagrado significa santificado. Cualquier cosa que es santificada o apartada para Dios es sagrada. Supóngase usted que tiene unos 10 pesos en su billetera y que quiere ofrendar un peso para la obra del Señor. Es posible que haya recibido aquellos 10 pesos como vuelto en alguna tienda, y que la tienda los haya recibido de algún taur, quien a su vez pudo haberlos recibido de una prostituta, que pudo haberlos recibido también de un ladrón, etc. El momento en que usted aparta aquel dinero para Dios es sagrado. Todo lo que sea santificado para Dios es sagrado. Estas son las vestiduras sagradas y deben ser usadas en el servicio de Dios. Ahora, note usted que estas vestiduras son para la honra de Dios y son hermosas. Ahora, esto me agrada muchísimo. Las cosas no deben ser feas, amigo oyente, simplemente porque se usan en el servicio de Dios. Nos perturba mucho que el mundo, la carne y el diablo parecen adquirir todo lo que es bello. ¿Por qué no podemos conceder a Dios algo de aquella belleza? Él es quien creó la belleza. Y si usted cree que Él no salpica los colores, observe la puesta del sol, o mire los cielos durante un día despejado, para luego mirarlos durante el tiempo de una tempestad. Dios, amigo oyente, se especializa en los colores y en la belleza, y estas vestiduras para los sacerdotes debían ser bellas y para la gloria de Dios. Ahora leamos el versículo 3 de este capítulo 28 de Éxodo. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Aarón debe ser santificado para el ministerio del gran sumo sacerdote. Ahora la Escritura nos da una lista de las vestiduras en el versículo 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Aquí hay 6 vestiduras que deben ser usadas en el servicio de Dios. Aarón debía ponérselas primero, y luego deben pasar a aquellos que le seguirían en el oficio. El versículo 5 dice: tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Estas vestiduras debían ser hechas de la mejor tela. Creemos que Dios debe tener lo mejor, pero debemos tener mucho cuidado en cuanto a este asunto. Es verdad que debemos tener lo mejor, el mejor material para el servicio de Dios. Pero debemos tener mucho cuidado cómo invertimos el dinero para la obra de Dios y hacerlo con sabiduría, de manera que no incurramos en un gasto innecesario. El Dr. J. Vernon McGee relataba este incidente. Decía él que cuando se trasladaron a la nueva oficina central, tuvieron que decidirse en cuanto al tipo de equipo que iban a comprar para la producción de los programas en idioma inglés. Y se preguntaron si era suficiente comprar una grabadora barata. Claro que no, fue la respuesta. Las cintas son muy importantes, y por eso conseguimos la mejor grabadora que podíamos encontrar. Creemos que es esencial tener el mejor equipo para la obra del Señor. La obra de Dios debe tenerlo.
Esperamos, amigo oyente, que entienda lo que estamos diciendo porque creemos que a Dios le están defraudando y robando. El profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 8 de su libro, hace esta pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dios sabe que el hombre le robará. El hombre era así en los días de Malaquías y todavía lo es hoy en día. Consideremos ahora el efod. Leamos los versículos 6 al 9 de este capítulo 28. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Es difícil describir el efod. El sacerdote se lo ponía sobre la vestidura de lino. 2 de sus piezas largas de tela se juntaban y eran abotonadas con una piedra de ónice en cada hombro. La tela era recogida en la cintura con un cinto. 6 de los nombres de los hijos de Israel estaban grabados sobre una de las piedras de ónice, y 6 nombres estaban grabados en la otra piedra. Cuando el sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios, llevaba al pueblo israelita sobre sus hombros. Ahora eso habla de la fuerza y el poder del sumo sacerdote. Hebreos 7:25 nos dice en cuanto a nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Recuerda usted, amigo oyente, la parábola que Cristo dio acerca de la oveja perdida? El pastor salió y la encontró y la puso en sus hombros. El Evangelio según San Lucas capítulo 15, versículos 1 al 7 nos da este relato. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El Señor Jesucristo me lleva en sus hombros, y allí es donde le lleva a usted también, amigo oyente. De vez en cuando yo me bajo de sus hombros, pero Él está allí mismo para ponerme de nuevo en el lugar de seguridad y para continuar llevándome. ¡Qué cuadro más bello nos da el efod! Consideremos ahora el pectoral. Leamos los versículos 15 y 16 de Éxodo 28. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. La mejor manera de describir el pectoral es decir que era como un chaleco que cubría la vestidura. Era un pectoral de juicio. ¿Por qué? Bueno, representa el hecho de que el pecado ha sido juzgado. Necesitamos el pectoral de justicia hoy en día. El pectoral cubre el corazón vil que está dentro de nosotros. Es la única manera en que podemos pararnos ante la presencia de Dios. Significa que nuestros pecados han sido juzgados y que estamos cubiertos por la justicia de Cristo. En cierta manera, el pectoral era una parte del efod. El efod y el pectoral armonizaban el uno con el otro, y así era algo muy hermoso. Leamos los versículos 17 al 20. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. En el pectoral del sumo sacerdote había 12 piedras que eran arregladas en 4 filas, con 3 en cada fila. Ahora de este capítulo 28 de Éxodo, leamos el versículo 21 que dice:
Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Estas piedras también se encuentran en el libro de Apocalipsis, donde se nos dice que forman el cimiento de la nueva Jerusalén. Cada piedra era de un color diferente y todas juntas formaban un espectáculo centelleante y bello. El universo de Dios es realmente muy colorido, y cuando el pecado por fin se ha quitado, brillará a todo color. Estas 12 piedras son muy interesantes. Cuando el sumo sacerdote se ponía el pectoral, describía al Señor Jesucristo, quien está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. El Señor no solo nos lleva en sus hombros, el lugar de poder y habilidad, sino que también nos lleva en su corazón. Nos ama, y qué cuadro de su amor por nosotros es esto. El efod y el pectoral presentan un cuadro bello de nuestro Salvador. Además, en Apocalipsis 2:17 leemos, «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe». Creemos que el nombre nuevo es el nombre de Cristo, que significará algo distinto para cada uno de nosotros. Cristo significa algo diferente para mí que lo que significa para usted. Suplió mi necesidad de cierta manera y suplió la suya de cierta manera diferente. Veamos ahora el Urim y el Tumim. Leamos el versículo 30. «Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová». Amigo oyente, escuche este secreto, pero no se lo diga a nadie. Nosotros no sabemos lo que son el Urim y el Tumim. Varios escritores han escrito al respecto, y ellos tampoco saben lo que son. Lo interesante es que tenían algo que ver con la manera de determinar la voluntad de Dios. ¿De qué manera? No lo sabemos. Hay quienes creen que el Urim y el Tumim eran como una especie de dados, pero no lo creemos. Fuera lo que fueran, determinaban lo que era la voluntad de Dios. Dios ha obscurecido su identidad por algún motivo muy bueno, y es que ciertamente surgiría hoy en día algún charlatán con un Urim y un Tumim. Si se diera sus detalles, ese charlatán sin duda trataría de darnos todas las respuestas. Hay muchísimas personas hoy en día que tratan de darnos las respuestas para todo sin tener el Urim y el Tumim. Dios quiere que vayamos a Él para recibir las respuestas. Veamos ahora el manto del efod. Leamos los versículos 33 y 34 de Éxodo 28. «Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor». Amigo oyente, las granadas hablan del fruto y las campanillas hablan del testimonio. Debemos tener las dos cosas en nuestras vidas. Debe haber un testimonio y también debe haber fruto en nuestras vidas. Hay muchos que quieren testificar y repartir tratados, pero sin vivir una vida que confirme su testimonio y traiga gloria al Señor. También hay quienes viven una vida santa que confirmaría su testimonio, pero lo hacen sin testificar. Debemos, pues, tener una campanilla y una granada, las dos cosas. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión. En nuestro próximo programa, Dios mediante, concluiremos nuestro estudio del capítulo 28 de Éxodo, considerando la diadema y las vestiduras sacerdotales. Hasta entonces, pues, que el Señor continúe bendiciendo su vida, es nuestra ferviente oración. Continuamos, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Éxodo. En nuestro programa de hoy vamos a concluir el estudio del capítulo 28 de este libro. Así es que comencemos con el versículo 36, donde dice: «Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová». Esa es la mitra que llevaba Aarón. Habla del hecho de que aquí hay un hombre que es separado o santificado para Dios. Debemos tener el yelmo de la salvación. Aquella lámina, santidad a Jehová, debe ser el yelmo de la salvación porque es nuestro testimonio. Las vestiduras ordinarias del sacerdote son dadas aquí en el versículo 39 de este capítulo 28 de Éxodo. Leamos:
y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Tenemos también aquí más información en cuanto a estas vestiduras. Ahora el versículo 42 prosigue con otros detalles. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Dios no quería ninguna manifestación de la carne. No debía haber ninguna desnudez en el servicio de Dios, y eso lo debemos recordar también hoy en día. Estas vestiduras cubrían cualquier obra de la carne. Aarón y aquellos que estaban asociados con él en el servicio de Dios, todos se vestían del mismo modo. Aarón llevaba la vestimenta especial solo en las ocasiones especiales. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 28 del libro de Éxodo.